grandes cambios en energía que están en curso, que van a afectar todos los principios de nuestra vida cotidiana, pero también de la economía del país para los próximos años. ¿Qué tanto vamos a participar ahí? Grandes cambios en telecomunicaciones, en acceso a la información, en digitalización de todo, para todo, a una velocidad impresionante. Bueno, solo por mencionar algunos. Entonces, nuevos equilibrios, nuevas tendencias. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en nuestra estrategia de desarrollo? Bueno, yo diría, no pensemos en estar solo presentes en Estados Unidos haciendo maquila de una industria automotriz en problemas serios. Acabo de regresar a Japón, como seguramente algunos de ustedes lo saben, y estábamos ya, digamos, verificando, teniendo muy claro cuál es la nueva tecnología que vamos a tener. ¿Cuándo creen? En 2011. O sea, vehículos eléctricos, porque ya mejoraron las baterías de manera impresionante, pero también desarrollo de vehículos a base de hidrógeno eléctricos. O sea, reducir la dependencia de hidrocarburos va a ser algo que va a ocurrir muy pronto. Estoy hablando de 2011. ¿Por qué era tan importante que la Ciudad de México firmara ese convenio? Porque queremos salir al mismo tiempo de lo que va a ocurrir en Nueva York, en California, en algunas ciudades del mundo. Y queremos impulsar que haya una parte de nuestra infraestructura en la ciudad vinculada a ese proceso. O dicho de otro modo, que no estemos importando todos esos vehículos en 5 años. Porque entonces lo único que va a pasar es que nos van a mandar sus inventarios, vamos a ser consumidores y cada vez tendremos menor valor agregado en el país. Por ponerles ese caso. Es un caso muy claro. Otro caso muy claro. ¿Cuáles son de los componentes de crecimiento en la demanda en Estados Unidos en cuáles podríamos nosotros tener mayor interés? Bueno, pues uno de los componentes que está creciendo más, que tiene más valor agregado, son todos los servicios médicos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Pues no estamos haciendo. Si ustedes se van ahorita a los grandes centros médicos en Estados Unidos, pues los que están haciendo un gran trabajo, la India, Pakistán, otros países, para aprender, para desarrollar y para obtener recursos de ese crecimiento de ese mercado. Entonces, bueno, en eso debemos estar también. El tema de desarrollo tecnológico, bueno, ¿cuántas patentes teníamos? Yo sé que las patentes no son el único indicador, que hay patentes de muy diversos valores, que bueno, por supuesto hay todo un debate sobre eso, pero tomemos convencionalmente ese dato solo para ilustrar lo que estoy tratando de decir. En 93 se firmó el Tratado de Libre Comercio, teníamos poquito más de 400 patentes. ¿Cuántas patentes tenemos hoy? Las mismas. El año pasado, hace 5 años, ¿cuántas patentes tenía China? 150. ¿Cuántas tiene este año en Estados Unidos? 1,600. O sea, creció 10 veces. No es nada más que tengan mano de obra barata, no es nada más que estén subsidiando, no. Están haciendo otra cosa muy importante, que es aumentar el valor agregado que se queda en China. Digo, para ponerlo en blanco y negro. Entonces, es otra estrategia de desarrollo. Por supuesto, se menciona el tema del campo. Bueno, me queda muy claro que de los 12 millones que no tienen acceso a salud, la inmensa mayoría están en el campo. Me queda muy claro que México no puede tener simplemente lo que hemos vivido. Fíjense, en el año 2009, 2008, 2009, la inflación en productos básicos alimentarios provocó un retroceso en México en términos sociales, de acuerdo a la evaluación del Consejo Nacional, equivalente a lo que habría ocurrido con una crisis similar a la del año 95. O dicho de otro modo, ya habíamos perdido antes de entrar a la crisis en la que estamos, lo poquito que se ganó en una década. En un ratito. ¿Por qué? Por el incremento en los precios de los alimentos. Entonces, ¿qué se hizo otra vez en esta década para contener el efecto inflacionario en los alimentos que ya sabíamos que iba a venir porque India y China pues no pasan desapercibidos, ¿verdad? Estás hablando de una buena parte de la población mundial. Ya sabíamos que iban a entrar al mercado, que iba a aumentar el consumo y que iban a aumentar los precios. Entonces,
Mi punto es, necesitamos desarrollar, instrumentar, poner en práctica una política hacia nuestra producción que permita contener los efectos inflacionarios que vamos a vivir toda la década. Eso es un hecho. Es más, yo creo que se van a agudizar. Bueno, entonces es estrategia de desarrollo. Hay muchos temas, desde luego, que se plantearon, no quiero extenderme de más. Está el tema, por supuesto, de seguridad. Bueno, miren, 3 datos que, al igual que en materia de política económica o efectos sociales de lo que está pasando con la política económica y las políticas públicas, también aconsejaría revisar lo que se está haciendo. 1, nunca habíamos invertido tanto en seguridad, presupuesto. Nunca habíamos tenido más muertos en la calle, más los que se acumulen ahorita en lo que terminamos de la conferencia. Y tercero, nunca, bueno, si no nunca, porque antes no lo medíamos, ahora sí, nunca había sido tan claro el crecimiento del ritmo de las adicciones, según la encuesta nacional de adicciones. Entonces, toda la respuesta va a seguir siendo militarizar. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde le vamos a pedir al ejército que haga qué funciones? ¿Cuál es el tema ahí? ¿Que me dirán ustedes, bueno, entonces no hacemos nada? No, tampoco. Pero lo que sí está claro es que la política que se está llevando, a mí me parece que no nos lleva a ningún lado, por los resultados que veo, objetivamente. ¿Qué habría que hacer? Bueno, hemos hecho varias propuestas, las sintetizo. Primero, usemos más tecnología que fuerza. Es decir, si nosotros pensamos que vamos a tener más seguridad restringiendo más derechos, es un grave error, además de que es inaceptable. Pero los hechos demuestran que no es así. O sea, yo pienso más en un sistema de cámaras con tecnología avanzada que en un sistema de retenes de violación permanente de derechos humanos de todo el mundo. Ese es un punto. El otro, el dinero. A ver, trato de formular lo que estoy explicando. Si ustedes ponen el mapa del país y lo organizamos por tamaño de las actividades del narcotráfico, llámese narcomenudeo, que no es narcotráfico, nada más que le ponen narcomenudeo, pero la verdad no es el tema cómo lo vendes, si lo vendes en motos chiquitas o lo vendes en trailers. El caso es que todo ese negocio así se llama. Bueno, si ustedes ponen entonces cada ciudad del país, cada zona del país, y la vamos agrupando en función de cuál es el peso relativo que tienen esas actividades en la economía de esa zona del país, eso les va a explicar cuál es también la debilidad de las instituciones públicas y el nivel de violencia o el género de violencia que tienen. O dicho de otra manera, hay lugares del país en donde el 90% de las actividades tienen que ver con el narcotráfico. Y hay lugares del país en donde quizás sea el 5 o el 10%. ¿Por qué decía el dinero? Porque en la medida en que no haya una contención eficaz de la gran masa de utilidades que tienen estos individuos, pues va a ser casi imposible frenar su peso y su control y su dominio. Es decir, no es un tema de cuántos zares de los carteles de las organizaciones vas a detener, porque los van a sustituir muy rápido. Eso es lo que se ha visto. Sino, ¿qué tanto impides que sigan creciendo económicamente y por lo tanto tengan cada vez más poder? Bueno, esta es la experiencia de Italia con la mafia, en fin, hay muchas experiencias. Entonces, eso es algo que hay que tomar en serio. Yo creo que se ha hecho muy poco en esa línea. Ahí hay que hacer mucho. Y luego el otro tema es, bueno, siguiendo el mismo ejercicio, decir, bueno, pues ¿cuántos jóvenes y qué porcentaje de la población tenemos fuera del actual argumento y de las actuales políticas públicas en materia de crecimiento económico? ¿Cuántos? A ver, pues digo, nada más vamos a preguntarnos. En Ciudad Juárez, ¿cuántos jóvenes hay que no pueden tener preparatoria? ¿Cuántos creen? De los que debieran estar en preparatoria. Pues más del 50-60%. Esas son las cifras. Pues entonces, es más, ¿cuál es el tema que llevamos 15 años o 20 años con el tema de Ciudad Juárez y la frontera, con 1000 tipos de proyectos distintos, y sigue habiendo niveles de violencia increíbles, ahora agudizados?